¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, como siempre, estar en contacto y en comunicación con esta propuesta televisiva, periodística y de investigación que hemos denominado Derecho y Revés. Un programa en el que le estaremos proponiendo un nuevo informe especial al estilo en el que ya los tenemos acostumbrados. Estaremos mostrando datos, cifras y las interpretaciones, como siempre, correrán por cuenta de ustedes. Estaremos hablando cuál es la declaración patrimonial jurada de bienes de los ex legisladores 2011-2015 que representaron a Río Tercero y a la región. Se trata de 5 personas quienes actualmente están ocupando el mismo cargo u otro y que han presentado, como obliga la ley, en el 2011 y en el 2015 esta declaración jurada. Estaremos hablando sobre los montos, sobre los bienes declarados, las comparaciones, quiénes pudieron publicar su declaración jurada y quiénes no, cómo acceder a ellas, cómo hicimos este trabajo. Todo eso lo estaremos compartiendo en instante nomás. También estaremos hablando con Gustavo Fernández, este tenista en silla de ruedas, número 5 del mundo, un campeón de los torneos, Roland Garros, Wimbledon, etcétera, y también un campeón de la vida. Estaremos hablando con él en la intimidad de su casa antes de que viajara a los Juegos Paralímpicos en septiembre en Río 2016. Y por último, en la editorial estaremos reflexionando sobre algo que está muy latente, muy cercano. Lo hemos vivido en toda la jornada y seguramente habrá otras instancias similares. Hubo paro en la educación, pararon los docentes y estaremos reflexionando de cómo pensar la educación a partir de lo salarial y a partir de estos reclamos. Cómo discutir la educación, esa de calidad que todos queremos para nuestros hijos. Todo esto y mucho más en Derecho y Revés. Muy bienvenidos a todos. Comenzamos este informe especial, esta propuesta que les vamos a dar a ustedes en torno a un tema que en Río Tercero no es tan habitual, por lo menos de conocer, sí a nivel provincial y mucho más a nivel nacional, y está en el tapete, por ejemplo, de los patrimonios, de las riquezas, de las acumulaciones de bienes, de actuales funcionarios y de exfuncionarios. Estamos hablando de las declaraciones patrimoniales juradas de bienes de ex legisladores del periodo 2011-2015. 70 legisladores tiene la legislatura y nosotros nos vamos a ocupar solamente de 5. ¿Por qué de esos 5? Porque esos 5 son los que en cierta manera representan a la zona. No porque hayan sido elegidos por cada uno de los departamentos, sino porque, primero, son habitantes de esta región o de Río Tercero, y segundo, porque también defienden los intereses de la legislatura, obviamente, del lugar al que pertenecen. Vamos a hablar de este tema que, reiteramos, no es tan habitual hacerlo, pero la primera salvedad es la siguiente. Vamos a hablar de información pública, de información que está a disposición de cualquiera de ustedes en este mismo momento con una computadora entrando a internet. Uno puede, y lo vamos a demostrar, uno puede acceder a toda la información que vamos a estar proyectando en este informe especial. Es un trabajo que nos demandó un par de semanas para analizar los datos, para entenderlos, para recabar información, también para consultar a los mismos involucrados. Hemos tenido contacto con alguno de estos 5 ex legisladores para consultas técnicas, para algunas aclaraciones y para preguntarles especialmente si querían participar de este programa. Nos dijeron que no, los que pudimos contactar, y desde ya, lo mismo que le dijimos a ellos, las puertas y el estudio están abiertos para todo tipo de explicación que quieran realizar una vez que presentemos este informe. Nos vamos a restringir solamente a lo publicado, no vamos a hacer ningún tipo de interpretación ni ningún tipo de valoración. La idea no es acusar, la idea es mostrar, manejar la información pública que está al alcance de todos y que no muchas veces nos tomamos la molestia de conocerla. Daremos esta información pública porque nos parece que es algo abierto, es algo necesario, es algo imprescindible para conocer de los funcionarios, está ahí a disposición y está ahí justamente apoyando la transparencia de la gestión de gobierno de los que nosotros elegimos con el voto. Y también nos parece importante poner este tema a consideración porque en Río Tercero, lo decimos una vez más, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios municipales son secretas.
En Río Tercero no tenemos esta posibilidad de tener al alcance de la mano toda esta información que es muy escueta, es muy concreta, no entra en detalles de direcciones, de especificaciones, de cuestiones íntimas, pero sí da una idea real de con qué patrimonio se inicia la gestión y con qué patrimonio finalmente se termina. ¿Por qué podemos mostrar esta información? ¿Por qué la podemos hacer pública? Ya de antemano es pública. ¿Por qué la podemos mostrar? Vamos a empezar a ver unas placas de la ley que regula en cierta manera esta presentación y este acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de bienes de exfuncionarios y de funcionarios provinciales. Lo ven ustedes allí. La ley provincial número 8198 y todas las modificatorias que tuvo en su artículo 1 dice: todos los funcionarios y magistrados deberán presentar la declaración jurada referida a su estado patrimonial al asumir y al dejar sus cargos. Es lo que vamos a estar comparando nosotros. La misma deberá ser cumplimentada dentro de los 30 días de la asunción o cese definitivo según corresponda. Y la declaración jurada comprende los bienes propios del declarante, los de la sociedad conyugal que integre y los de quienes estén bajo su patria, potestad, tutela o curatela. Nosotros vamos a agrupar todos esos bienes y son los que vamos a estar mostrando. El artículo 2 dice que quedan comprendidos en todas estas especificaciones los funcionarios, entre ellos del Poder Legislativo, y allí están los legisladores y en general todo aquel que ocupe un cargo político en el ámbito de este poder. Por otra parte, esta misma ley provincial indica en su artículo 3 que la declaración jurada patrimonial contendrá una relación detallada de lo siguiente, y ahí tienen toda la lista ustedes de ítems, de bienes, de dinero, moneda, acciones, títulos, capital, créditos, ingresos anuales, rentas, semibomientes, por ejemplo ganado, bienes muebles registrables, suntuarios, maquinarias, deudas y derechos litigiosos. Es decir, involucra todo lo que puede corresponder al patrimonio de una persona. El artículo 3 dice que respecto de los bienes registrables deberá especificar el valor fiscal y de mercado, según estimación efectuada por el declarante. Esto no está en todas las declaraciones juradas, por lo menos aclarado. Y también esta misma ley provincial 8198 indica qué puede ser público y qué puede ser privado en torno a las declaraciones juradas que nosotros vamos a estar mostrando. Allí lo ven ustedes. En cuanto a lo confidencial, la información tiene que ver con el nombre de bancos y entidades financieras o de otros sujetos de que se trate respecto a operaciones financieras activas, pasivos o productos bancarios no financieros, así como la referida al domicilio de los bienes inmuebles y datos del dominio de los bienes registrables. En concreto, no vamos a mostrar, porque no podemos hacerlo, no podríamos hacerlo, si bien en algunas declaraciones juradas está, no podemos mostrar dónde están los depósitos, qué direcciones tienen los bienes inmuebles, cuál es el dominio de los autos, cuál es el dominio de los distintos vehículos que se declaran. Todos los detalles no se pueden mostrar porque esto es información confidencial. Lo que sí es público, y esto lo indica el artículo 6, es el resto de los datos de las declaraciones juradas patrimoniales van a ser con este carácter. Cualquier persona podrá tener acceso a ellas y a los fines de facilitar el acceso a la información deberán ser publicadas al comienzo y al final de la gestión de cada uno de los funcionarios políticos. Información confidencial que no podemos mostrar porque ahí sí estaremos violando la intimidad de estos funcionarios, pero por otro lado, la gran parte de la información y por lo menos los montos son públicos y uno puede acceder a ello. ¿Cómo puede acceder a ello? Le vamos a mostrar el proceso muy sencillo que seguimos nosotros para acceder a estas declaraciones juradas patrimoniales. Fíjense ustedes, uno ingresa al sitio de la legislatura www.legislacba.gov.ar, uno ingresa allí, se va al menú de datos y de descarga en el sitio principal y allí uno empieza a conocer todos los archivos que tiene la legislatura. Entre esos archivos están las declaraciones juradas patrimoniales de los actuales legisladores, los que las han presentado o los que están publicadas, y de los anteriores legisladores con mandato cumplido. Una vez que uno ingresa ahí, todo lo que está publicado se puede descargar, se puede acceder, se puede ver, y no es ni más ni menos que el escaneo de las declaraciones juradas que cada uno ha presentado. Cuando uno empieza a analizar las 70 declaraciones juradas, empieza a ver datos que sin duda llaman la atención, y eso sería
motivo para otro programa y, por ejemplo, La Voz del Interior ha estado haciendo informes al respecto. La primera cuestión que nosotros analizamos es si se habían presentado o no y si estaban publicadas, porque puede ocurrir que alguien las ha presentado y que no estén publicadas. Y lo segundo es cuáles son los montos que se declaran en cada uno de los ítems que veíamos. Eso es lo que nosotros vamos a estar analizando de cada uno del patrimonio de los legisladores y de cada uno de los actores que nosotros vamos a estar evaluando. ¿De quiénes vamos a hablar en definitiva? ¿Cuáles son estos 5 legisladores? Lo empiezan a ustedes ver allí. Vamos a hablar de 5 representantes, no solo de Río Tercero, sino también de la región. Vamos a hablar de Luis Brouwer de Koning como ex legislador del Distrito Único por la Unión Cívica Radical, de María Alejandra Matar, de la UCR Distrito Único, Fernando Salvi, de Unión por Córdoba, entonces por el Departamento Tercero Arriba había sido electo de legislador, María Laura Labat, de Unión por Córdoba, legisladora 2011-2015 por Distrito Único, y también Carlos Alessandri, de Unión por Córdoba, legislador 2011-2015 del Departamento Calamuchita. De estas 5 personas vamos a estar hablando. ¿Quiénes han publicado su declaración jurada en el sitio oficial de la legislatura de Córdoba? Lo ven ustedes allí. En el inicio del mandato publicaron los 5 que nosotros vamos a evaluar. La legislatura publicó las 5 declaraciones juradas. En el fin del mandato 2015, las declaraciones publicadas que están accesibles en el sitio son la de Luis Brouwer de Koning, María Alejandra Matar y Fernando Salvi. No está publicada la de María Laura Labat y se tomó para el análisis de este programa la declaración jurada de su inicio de mandato 2015 como nuevamente legisladora. Y directamente a la que no pudimos acceder es la de Carlos Alessandri, ni siquiera como actual funcionario del gobierno provincial. No encontramos la de fin de mandato, no está publicada, reiteramos, no significa que no se haya presentado. La legislatura no la ha publicado en el acceso en el que están publicadas las otras declaraciones. Esta es la introducción, este es el panorama principal que tenemos en torno a este tema. Lo volvemos a decir, la idea no es acusar, la idea es mostrar información pública de funcionarios públicos que tienen responsabilidades y que tienen que demostrar por ley y por sentido común la transparencia en sus acciones de gobierno. Presentar una declaración jurada al inicio y al final de su mandato es una muestra de ello y vamos a estar analizando los números ni bien volvamos de la pausa.